5, en el ejercicio número 5 ya vamos a trabajar con también transformaciones, pero dentro de un ciclo, que es un ciclo motor en este caso. Estos ciclos motores sirven para producir algo, ¿sí? Para algo están diseñados y pensados, ¿sí? Estos ciclos motores sirven para transformar energía química que vendría dentro de un combustible, ¿sí? Que después la transformamos en energía calórica, en trabajo útil, ¿sí? Trabajo ya sea para mover un automóvil, mover un vehículo que sea, o para generar energía eléctrica, por ejemplo, moviendo un generador de energía eléctrica. Esta es la finalidad de estos ciclos motores, tanto Otto como diésel o dual. Estos ciclos son ciclos cerrados. Ahí me están hablando por el chat, perdón. Sí, ya les voy a conseguir el beta para hacer el 4. Yo se lo subo al web. Bien, volviendo al tema de motores, este tipo de ciclos, bueno, como les decía, está pensado para generar trabajo, para generar un trabajo útil, para usar para otras cosas, para mover vehículos, para generar energía, para un montón de funciones. ¿Sí? El estudio, digamos, termodinámico que le vamos a dar es ver las características de este tipo de motores, que son motores de 4 tiempos o 4 etapas. Y eso es lo que vamos a analizar nosotros. ¿Qué pasa en cada una de las etapas para poder estudiarlo en el diagrama? Así que vamos a pasar la pantalla. Bien. Y voy a borrar esta parte. Y vamos a hacer el diagrama nuevamente. En un esquema de un motor que va a trabajar en un sistema que se llama cilindro y pistón. ¿Sí? Ahí vamos a tener contenido en nuestro sistema. Bien. Digamos, este sistema es un cilindro y un pistón que se mueve verticalmente dentro del mismo. ¿Sí? Este pistón luego está unido a un cigüeñal, ¿sí? Que va a hacer que transmita ese movimiento vertical en un movimiento de rotación. ¿Tá? Entonces, dentro de este sistema vamos a tener digamos, esto va a subir y bajar y va a llegar a un punto que se llama punto muerto superior y un punto muerto inferior, ¿sí? Digamos, ese pistón se va a mover, esto acá tiene una biela, se va a mover dentro de esas dos alturas, ¿está bien? Entonces, el sistema funciona de esta forma. En la cabeza del cilindro van a tener dos válvulas, ¿sí? Bueno, en este caso general, que a una se la llama válvula de admisión y a otra se llama válvula de escape. Y en el medio están viendo el dispositivo que va a hacer la detonación, se llama así, que puede ser, en el caso de los ciclos Otto, va a ser una chispa, que son una bujía que genera una chispa y va a encender la mezcla, y en el caso de los ciclos diésel va a ser la inyección de combustible,
que se va a autoencender cuando ingrese al cilindro. ¿Vale? Estos motores trabajan obviamente con una mezcla combustible, que va a ser parte de aire y parte de combustible líquido que vamos a que utilizan los vehículos, por ejemplo. Y ahí hay que separar dos grandes grupos, los motores tipo Otto y motores tipo diésel. Trabajan de distintas formas. Entonces, nosotros para nuestros cálculos vamos a suponer que en vez de aire tenemos nitrógeno solo, porque no vamos a trabajar con mezclas, así que para nosotros va a ser nitrógeno, y que la combustión va a estar representada por un ingreso de energía a esa mezcla, a ese nitrógeno. No vamos a analizar la combustión termodinámicamente, sino vamos a verlo como un ingreso de energía en un cierto momento del ciclo. ¿Está? Bien, entonces, volviendo al tema del motor, ¿qué pasa en estos ciclos? Tiene una primera, bueno, como les decía, tiene 4 etapas. 1, 2, 3, 4 etapas. En la primera etapa, que es la etapa de admisión, ¿sí? El pistón se encuentra en el punto muerto superior, ¿sí? Y empieza a bajar, ¿sí? Al empezar a bajar, digamos, está todo coordinado con el cigüeñal para que se abra la válvula de admisión e ingrese el aire. Esta válvula se abre, se baja y permite el ingreso de, en este caso, como puede ser la mezcla de combustible, para nosotros va a ser el ingreso del nitrógeno, ¿sí? Y el pistón va a empezar a bajar. Así que va a ser vacío y va a empezar a introducir para nosotros el nitrógeno dentro del cilindro, ¿sí? Esa es la admisión. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, ¿sí? Se va a llenar ese cilindro con todo ese aire que entró, se cierra la válvula de admisión, vuelve al estado cerrado, el pistón llegó al punto muerto inferior y empieza la etapa de compresión. Así que desde el punto muerto inferior, como ya tomó todo y cerró la válvula, la otra estaba cerrada, el pistón al subir va a comprimir ese gas dentro del cilindro. ¿Sí? Va a ir comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta que llegue al punto muerto superior. En ese momento, cuando llega al punto muerto superior, se produce la detonación o combustión. Vamos a llamarlo combustión. O encendido también, ya lo pueden ver como diferente. Entonces, ese encendido de ese gas que está comprimido va a provocar que, por esa reacción exotérmica, se aumente la presión, ¿sí? Y eso genere presión sobre el pistón que va a transmitirlo como una fuerza. Digamos que de ahí es donde obtiene la fuerza este motor. Entonces, esa detonación va a hacer que este gas se quiera expandir y va a hacer mucha fuerza, lo que va a hacer que el pistón se mueva hacia abajo de vuelta, ¿sí? Va a ir entonces expandiendo hasta que llegue al punto muerto inferior en lo que es la expansión. Perdón. La expansión está junto con después de la combustión. ¿Está bien? Llega hasta el punto muerto inferior. Cuando llega hasta el punto muerto inferior, todo ese gas que está dentro del cilindro, que ya está quemado, digámoslo así, no nos sirve de vuelta para hacer una combustión, entonces hay que sacarlo fuera. Entonces, cuando llega a ese punto muerto inferior, es cuando se abre la válvula de escape. Abre la válvula de escape y permite que los gases salgan. Así que el pistón vuelve a subir y expulsa todos esos gases por el caño de escape que después lo van a ver. Entonces está el escape. ¿Está bien? Cuando llega al punto muerto superior, que terminó de expulsar todos los gases, se cierra la válvula de escape, se abre la válvula de admisión nuevamente y comienza el ciclo nuevamente. Aspira, comprime, detona y expande y expulsa o escapa.
¿Está? Como les decía, hay una diferencia. Tenemos los ciclos Otto y los ciclos diésel. Los ciclos Otto, que son los motores nafteros, la detonación la hacen con una chispa a través de una bujía, ¿sí? En cambio, en los ciclos diésel, la detonación la hace la autoignición que se da cuando se inyecta el combustible en ese gas que está comprimido y a alta temperatura. Cuando inyecta combustible, explota, literalmente explota, dentro de este cilindro y provoca el descenso del pistón. Así que esa es la diferencia que tienen los dos ciclos. Lo vamos a graficar. Disculpe, Sí. ¿cómo se llama la cuarta etapa? La ¿Cómo? cuarta etapa, ¿cómo se llama? Que no puedo ver bien. La etapa Escape. 4. Escape. ¿Cómo? Escape, Escape. gracias. Voy a graficar en un diagrama PV el comportamiento de los dos ciclos. Nosotros, digamos, cuando lo vemos acá, ¿por qué llamamos que esto es un ciclo cerrado? Porque si se fijan, está entrando y está saliendo, o sea que sería un ciclo en flujo. Pero no. Nuestro análisis termodinámico lo vamos a hacer cuando las dos válvulas están cerradas. O sea que cuando terminó de aspirar y cerró esta válvula, que hace la compresión, explosión y detonación y expansión, y hasta ahí nosotros llegamos. ¿Sí? Después cuando abre la válvula de escape nosotros ya terminamos de hacer el análisis. ¿Está bien? Así que arrancamos primero con el punto inicial, que lo vamos a llamar 1, que es cuando terminó de aspirar. ¿Está bien? Cuando termine la etapa de admisión y que cierre la válvula de admisión. Ahí está, digamos, empezamos nosotros el diagrama del análisis nuestro. Entonces ahí es cuando hace la compresión, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo es esa compresión, y llega al punto 2, que es cuando llegó al punto muerto superior. Sigue estando todo cerrado. Ese sería nuestro punto 2. Esto sería el ciclo Otto. Y este es el 10. ¿Está bien? Entonces, termina de comprimir y llega al punto número 2. Ahí es cuando se da la detonación por la chispa, porque estamos en el ciclo Otto. Esa detonación por la chispa es una detonación que se da a volumen constante. Hay un aumento de presión a volumen constante. ¿Está bien? Y llegamos al punto número 3. ¿Sí? Nosotros estando con el pistón arriba, pasamos de un punto 2 a un punto 3 solamente por la chispa. ¿Está? Así que pasamos al punto 3. No es que sea la cuarta etapa. Y luego del punto 3, cuando ya se inflamó este gas y empieza a expandir, bajamos también por otra curva. Y llegamos a nuestro punto número 4. ¿Está? Va a expandir hasta que después va a llegar el momento de abrir la válvula de escape. ¿Está bien? Entonces, ahí no lo voy a unir con el 1. Porque en realidad el 1 es toma aire de la atmósfera y el 4 se lo está entregando a la atmósfera. La atmósfera hace, digamos, que cierre nuestro ciclo y después va a ser el flujo. Por eso yo no uno acá. ¿Está bien? Pero tengo el punto 4 que tiene sus propiedades y el punto 1 que tiene sus propiedades. ¿Ah? El volumen del punto 4 es igual al volumen molar del punto 1. ¿Está bien? Porque ya salimos a lo que suponemos es la atmósfera que tiene, digamos, bajo la misma condición, un volumen molar igual. Eso para el ciclo Otto. Para el ciclo diésel, también vamos a comenzar en el punto número 1 con la admisión. Va a haber una compresión hasta el punto número 2, que es donde aparece nuestra inyección de combustible. En vez de una chispa, va a haber una inyección de combustible. Esta inyección de combustible hace que detone, ¿sí? Pero que esa detonación siga acompañando el movimiento del pistón. Entonces, vamos a tener un proceso a presión constante hasta el punto 3. Ahí es donde termina de detonar el combustible, pero sigue empujando porque sigue teniendo una presión mayor. Y
venimos con la expansión sola hasta el punto número 4. Que también va a tener el mismo volumen molar que el punto 1. Entonces, la diferencia entre el ciclo Otto y diésel es que en la parte de la combustión, en el ciclo Otto se da un proceso a volumen constante o isocórico, y en el ciclo diésel, esa etapa de la combustión se da a presión constante o isobárico. ¿Está? Entonces, bien, y después me falta lo que es la combinación de estos dos, que se llama el ciclo dual, que digamos el ciclo dual tal vez se asemeja un poco más a la realidad, en donde tenemos la etapa de Profe, conversión. en el ciclo Otto, entre el 2 y el 3, ¿qué se inyecta? ¿Combustible? ¿Cómo? No. El ciclo Entre el Otto 2 y es el 3, una transformación a B constante. pero no se inyecta nada. Claro, entre el 2 y el 3 es cuando se da la detonación. Ah, gracias. Claro, está bien, me entiendo la pregunta. En el ciclo Otto, el combustible, bueno, ha ido evolucionando el tema de los motores, pero originalmente el combustible entraba cuando entraba el aire, ¿sí? El combustible se rociaba con el aire, se vaporizaba y entraba una mezcla de aire y combustible que era una mezcla justa para que detone con una chispa, a esa presión a la que se llega cuando el pistón sube. ¿Está bien? O sea que entraba toda la mezcla junta, se comprimía y detonaba con una chispa nada más. Hoy en día, ¿qué pasa? No. Cuando entra por la hora de admisión, solamente entra aire, se comprime el aire, y luego se hacen de una hasta un montón de inyecciones de combustible, con un inyector que vaporiza directamente en la cabeza del cilindro, y luego la chispa detona eso. ¿Está bien? O sea que ha cambiado un poco la tecnología. Con respecto al diésel, el diésel sí, toma siempre aire en todos los motores diésel, comprime todo, y luego hace una inyección de combustible en esa cabeza del cilindro y detona, ¿sí? El diésel, la diferencia que tiene es que tiene una autoignición, ¿sí? O sea, apenas ingresa el combustible, detona, por digamos, la presión y la temperatura a la que está el gas, se autoenciende, ¿está bien? En cambio, el ciclo, la nafta, digamos, no se autoenciende, ¿está bien? Hasta que nosotros no tiramos una chispa, no se autoenciende. Es distinto en ese sentido. Bien. Profe, se está por cortar. Y otro y diésel, sí. ¿En cuál necesito que haya una chispa? ¿En el diésel o en el Otto? En el Otto. En el Otto, perfecto, gracias. Vale. Entonces, Profe, perdón. Sí. Una pregunta. En el diésel, desde el punto 3 al 4, ¿es una línea recta o es una curva? Es una curva. Es una curva. Ah, bien. Bien. En el ciclo dual tenemos también una compresión hasta el punto 2. Eso es igual para todos los ciclos. Siempre hay una compresión de 1 a 2. Luego tenemos un proceso a volumen constante, como en el ciclo Otto, y luego un proceso a presión constante, como en el ciclo diésel. Y después sí, viene una expansión, como en todos los ciclos. Tiene un punto más, con 5 puntos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el ciclo Otto. En el ciclo Otto, acá tenemos un trabajo de compresión, o sea que es trabajo que está entrando al ciclo, entrando al sistema. Aquí tenemos una adición de calor al sistema por esta combustión, solo vamos a ver como que ingresa energía nada más. Y aquí tenemos una salida de trabajo. Lo mismo pasa en el diésel. Aquí tenemos ingreso de trabajo, porque hay que hacer la compresión, ingreso al sistema, ¿no? Recuerden que nuestro sistema está acá adentro. ¿Está? Ese es nuestro sistema. Entonces tenemos ingreso de trabajo al sistema, ingreso de calor al sistema y salida de trabajo del sistema. Para el caso dual hay ingreso de trabajo, ingreso de calor por este y por este lado y salida de trabajo. ¿Está? Así que lo que tenemos que hacer ahora es el análisis de el calor y el trabajo evolucionado en cada etapa para ver
el calor y el trabajo de todo el ciclo. ¿Está bien? Y buscar una eficiencia. Así que bueno, vamos a compartir pantalla de vuelta. Vamos al ejercicio número 5, que nos pide calcule el trabajo generado en cada ciclo por un motor de ciclo diésel que aspira nitrógeno a 298 de atmósfera y tiene una relación de compresión de 22 a 1. La temperatura después de la combustión dentro de la cámara alcanza los 1300 Kelvin. Bueno, vamos a trabajar sobre el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice que tenemos, primero vamos a trabajar con nitrógeno, está claro. Después tenemos, bueno, es un ciclo diésel, o sea que es este tipo de diagrama. Tenemos una compresión y nos da un dato, la relación de compresión. ¿Qué es la relación de compresión? En este caso es 22 a 1. La relación de compresión es la relación para sistemas cerrados, ¿no? Porque después para sistemas de flujo cambia. Para sistemas cerrados, la relación de compresión es la relación de volúmenes molares. ¿Está bien? Es el volumen molar que tiene cuando está empezando la compresión, que está en el punto muerto inferior del pistón y empieza a comprimir, o sea, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Está bien? Así que voy a borrar aquí. Esa relación de compresión, que va a ser 22 a 1, así le llamamos, ¿sí? Significa que nuestra relación de compresión va a ser igual. 22 veces. ¿Cuál de los volúmenes molares es más grande? ¿El 2 o el 1? ¿Qué les parece? Está claro que es el 1. Es el 1 porque si yo estoy comprimiendo, lo estoy apretando, ¿está bien? Así que el volumen 2 va a ser más chico que el 1. Entonces, esa relación de compresión va a ser igual al volumen 1 sobre el volumen molar 2. ¿Está bien? Cuanto más relación de compresión tenga, ¿qué significa? Que está comprimiendo cada vez más. ¿Está? Entonces, ahí, nosotros del punto 1 vamos a tener todos los datos. Del punto 2, seguramente voy a tener un dato y la relación de compresión. ¿Está? Así que vamos a ver qué otro dato tenemos. Luego me dice, bueno, que aspira nitrógeno y la condición del punto 1. Me dice, la temperatura después de la combustión dentro de la cámara alcanza los 1300 Kelvin. O sea que esa temperatura que me está dando de 1300 Kelvin, ¿dónde va a ser? La del punto 3. El punto 3, exactamente. Luego de que terminó de combustionar. ¿Está bien? Entonces, otro dato que tengo es la T del punto 3, 1300 Kelvin. ¿Está bien? Y el otro dato que tengo que las etapas de compresión y expansión se pueden suponer isentrópicas. ¿Qué significa que sean isentrópicas? ¿Sí? Nos está diciendo dos cosas. Que va a ser reversible y que también la podemos suponer adiabáticas. ¿Está bien? O sea que el calor que entra o que sale de las etapas de compresión y expansión va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces eso nos libera un poco el cálculo. Entonces, volvemos al ejercicio. Nos dice, esquematice el diagrama del ciclo identificando los distintos puntos y calcule las propiedades de cada uno, presión, temperatura, volumen, energía interna y entropía, determine el calor aportado por la combustión, el trabajo neto y la eficiencia térmica del ciclo. Ok, bueno, volvemos al pizarrón. Y nosotros, de acá, lo que nos pide calcular es
el trabajo neto y el calor en la etapa de combustión, que sería la etapa 2-3. ¿Está bien? Ok. El trabajo neto, ¿a qué va a ser igual? Bien, no les comenté una cosa ya. El trabajo que se necesita para comprimir, ¿de dónde se saca? Del mismo ciclo. ¿Está bien? Esto, al producir trabajo, hace que este cigüeñal se mueva. Ese cigüeñal va a mover, o por la misma inercia, va a mover el mismo pistón, o va a mover otros pistones, porque los motores muchas veces son de múltiples cilindros, ¿sí? O sea que este cigüeñal está conectado a varios cilindros que están colocados. Entonces, cuando uno está comprimiendo, otro está expandiendo. Entonces se van compensando. ¿Sí? O sea que el trabajo que se necesita para comprimir lo va a aportar el mismo ciclo. Por lo tanto, el trabajo neto que salga del ciclo va a ser la sumatoria algebraica de los dos trabajos. O sea, el trabajo 1-2 más el trabajo 3-4. 1-2 más el 3-4. Los pongo como más porque los signos van a estar acompañados, van a salir de las rectas de los puntos. ¿Está bien? Va a ser el trabajo de compresión, el 1-2 va a ser, ya vamos a ver a qué es igual el trabajo, pero va a ser el 2 menos el 1, y el de 3-4 va a ser el 4 menos el 3. ¿Está bien? Así que el trabajo neto va a ser 1-2 más 3-4. El calor 2-3, y ahí ya vamos a empezar a relacionar con las funciones de estado, es un calor que se da a presión constante. A una presión constante. O sea, y como ya hemos dicho que el calor a presión constante es igual a el delta H. ¿Está bien? Con el tema de los trabajos, nosotros acabamos de decir que las etapas de compresión y expansión iban a ser isentrópicas adiabáticas también. Entonces, nosotros de la expresión de delta energía interna, que es Q menos W, si nosotros estamos diciendo que en esas etapas el Q es igual a 0, me queda que el delta es igual a menos el trabajo. ¿Está bien? O sea que yo tengo que calcular la energía interna en todos los puntos para sacar el trabajo en cada una de las partes. En esta parte el trabajo es 0 porque... no, perdón, en esta parte también hay trabajo. ¿Sí? En este caso, en el otro es 0 porque es a volumen constante. Pero aquí sí también hay trabajo en la etapa de ingreso de calor. Así que vamos a tener trabajo en todos lados aquí. ¿Está bien? Entonces aquí hay que agregarle más el trabajo 2-3. Me estaba olvidando. ¿Está? Entonces, una vez que tenemos el calor y el trabajo, nosotros podemos obtener la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia térmica nos va a dar una idea de cómo estamos transformando esa energía calórica que viene a través de una reacción química y la estamos transformando en una energía mecánica. ¿Está bien? O sea, tenemos que ver ese conocimiento, ¿sí? Disculpe, no entendí por qué delta E es igual a menos W. Porque Q es 0. ¿Por qué Q es 0, profe? Porque habíamos dicho que era adiabático. Está bien. Expansión. Perfecto, perfecto, adiabático. Gracias, profe. En el caso del trabajo 2-3, este va a ser directamente P por delta B. ¿Está? Bueno, acá lo voy a poner. Compresión. Expansión. Adiabáticos, ¿está bien? Como les decía, tenemos que calcular un rendimiento de este ciclo, ¿sí? Entonces, el rendimiento lo voy a calcular lo que produce el ciclo sobre lo que yo hago para que produzca ese ciclo. ¿Está bien? Así que mi eficiencia, hay que ir aquí,
la eficiencia del ciclo va a ser igual a el trabajo neto sobre el calor 2,3. ¿Está? Y eso va a ser para todos los ciclos, ¿sí? Cuando ustedes tengan que ver la eficiencia, fíjense, el ciclo, ¿qué es lo que está haciendo? Este ciclo está produciendo trabajo mecánico, ¿está bien? Y yo quiero que produzcan la mayor cantidad de trabajo mecánico con la menor cantidad de ingreso de calor. Entonces, esa relación entre el trabajo neto producido y el calor introducido me va a dar la eficiencia térmica del ciclo, que es una de las cosas que nos piden. ¿Está? Así que bueno, ya tendríamos todos los elementos como para empezar a calcular. Y compartimos pantalla. Así que vamos a trabajar con nitrógeno, así que del ejercicio número 2 vamos a renombrarlo. Claro, este me queda uno, ¿no? Por eso te hice el otro. Vamos a poner el ejercicio número 5, es este, ¿no es cierto? 5. Bien, ejercicio número 5. Ahí tenemos que ver si está todo bien cargado. Fíjense que tenemos nitrógeno, la ecuación de estado, SP de gas ideal, el real. Y tenemos la entalpía para gas. Esto lo vamos a sacar porque no nos hace falta. Era el ejercicio anterior. Lo que nos falta introducir aquí es la energía interna, que también nos va a hacer falta para calcular los trabajos. Así que necesitamos la energía interna, que vamos a ver si la tenemos en el 1. ¿No falta la entropía también, profe? Creo que la pide calcular, ¿no es cierto? A ver. Sí, porque pide P, T, B, Sí. E y S. Va a haber que calcular también la entropía. Así que bueno, vamos a desarrollar una entropía en función de TIP y vamos a sacar la energía interna de TIP del otro ejercicio. Ah, cierto que lo borré. Bien, ahí lo busco a otro lado. Así que bueno, lo que les falta desarrollar es la entropía en función de TIP. Vayan desarrollándolo y lo van a ir agregando. Una vez que tengamos entropía, entalpía y energía interna, ahí volvemos al ejercicio. Bien, aquí vamos a tomar. Yo ya encontré una ecuación de E, que la voy a usar. Nada más que necesito el CB, así que tengo que definir el CB. Vamos a despejar y vamos a poner el CB.
Bien, ya tengo el CB. Y es, en vez de PR, tengo doble chupón, así que es RK. El volumen de gas, el volumen de gas. Poner el CB del gas, CB.G. Sí, sí. Ahí está, gracias. Bueno, así que ya tengo una ecuación de entalpía, una ecuación de energía interna. Me está tomando el deseo. Bien, eso lo vamos. ¿Qué me faltaría? Casi nada más. Ok. Vamos a ver estas ecuaciones cómo están definidas. Fíjense que nosotros hemos definido la entalpía igual a 0, a T0 y P0. Vamos a sacar esta referencia. ¿Sí? Y vamos a poner esta referencia. Vamos a arrancar con el E0 igual a 0, a T0 y P0 es. También esas T0 y P0 van a tener un B0, un volumen molar 0, y va a ser igual al volumen del gas a la T0 y P0. Falta el origen. ¿Ok? Ese va a ser el B0 de referencia. Ahí nosotros dijimos que el E0 vale 0. Y H0, por ahí hemos puesto H0 igual a 0, pero en realidad ahí quedarían sin relación el H y el E. Y algo de relación tienen. Porque de la teoría tenemos que H, vamos a poner con el booleano, así no molesta. H es igual a E más el producto PB. ¿Está bien? Entonces, nuestro H0 podríamos hacerlo depender de E0. Así que H0 va a ser igual a E0 más P0 por B0. ¿Está bien? Eso nos tiene que quedar en Joule por mol y nos queda ese valor. ¿Está bien? Así que ahí tendríamos una misma referencia en H y en E. Todo para acá, ¿no es cierto? Ok, así que nuestra ecuación de entalpía nos quedaría definida. Nuestra ecuación de energía interna, fíjense que entalpía la tenemos en T y P y energía interna vamos a poner el punto G. Energía la tenemos en T y B. ¿Está bien? Pero lo mismo se puede porque están relacionados. O sea, tenemos el punto de referencia en T0, P0, B0, el E0 y el H0 que tenemos que definir. O sea que tenemos las ecuaciones listas para usar. Nos falta la S, ¿no es cierto? Y nos falta S. Vamos a ver S. Y lo tengo que tomar. A ver. H. No. S, acá está. Aquí también necesitamos un S0. Vamos G, TP0, gas, sí, está bien esto. Sí, está bien. Bien.
Bien, con respecto a la relación entre S y H, tenemos que buscarla también. ¿Cómo sería? ¿A alguien se le ocurre? ¿O son independientes? ¿No se haría delta H, menos delta H sobre T? ¿Por qué? Porque están relacionadas a través de la energía libre. Y acá no está la energía libre. ¿Cómo? Aquí no está la energía libre. Bueno, pero lo puedo suponer igual a 0. Bueno, pero ahí está suponiendo otro punto cero. Yo lo que dije es que el E0 es igual a 0. O sea que el H dependía del E. ¿Y el S? Sí, ya entiendo que hay una relación entre H y S y G. Pero ¿cuál es la relación entre H, S y E? ¿Existirá alguna relación? Como para poner esta referencia. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que les quede la pelota picando. Vamos a hacerlo en S de 0 igual a 0. Y quiero que intenten averiguarlo. ¿Sí? A ver cuál sería la relación entre H, E y S. O si S es independiente de H. ¿No? Hay tablas, fíjense en las tablas, fíjense, un poco investiguen en la información que tienen y saquen conclusiones de ahí. Así que vamos a poner S0 igual a 0 para la misma temperatura y presión 0. Y ya tenemos nuestra ecuación de entropía en TIP. Ok, entonces, ahora vamos al ejercicio. Entonces nos pide, calcula el trabajo generado en cada ciclo por un motor de ciclo 10. Entonces vamos a poner el punto 1. Punto 1, como ese punto inicial que yo había marcado. A ver. ¿Ven el mouse? No, tampoco está la cámara. Tenemos que seguir este diagrama. Mi punto 1 es este, antes de empezar la compresión. Mi punto 2 es este, después de la compresión. El punto 3 es después de la combustión. Y el 4 es después de la expansión. O sea, eso tiene que estar bien claro. El diagrama tiene que estar bien claro. No para el paciente. Entonces, en el punto 1 yo tengo mi temperatura 1, que es igual a, que es la temperatura de ingreso. Nitrógeno puro a 298 Kelvin y una atmósfera. Entonces, es 298 Kelvin y la P.1 igual a una atmósfera. ¿Está bien? Entonces, como ya tengo temperatura y presión, puedo sacar todo el resto. Bueno, saco el B.1, que va a ser igual al B. Gas, en T1 y P1. Luego saco mi E.1, que va a ser igual a E.1 gas, en T.1 y D.1. Como estamos en el punto de referencia, me da 0, fíjense. Estamos en un punto totalmente lleno, no, estamos en el punto de referencia, así que da 0, perfecto. Después sacamos el H.1, pero también va a tener que dar el valor de referencia, que va a ser H.G en T1 y P. Y el S.1 igual al S.G en T1, P1. Igual a 0. Por eso ahí tengo ya los valores del punto 1. Y ahí es donde empieza la compresión. Vamos con el punto número 2. El punto 2. En el punto 2, ¿qué tengo como dato? Tengo un dato que es la relación de compresión 22:1. Eso que habíamos dicho que era la relación de volumen. O sea que mi volumen 2
va a ser igual al volumen 1 dividido 22. Ese es uno de los datos. El otro dato, no tengo más datos. Sí, que mi entropía del punto 2 va a ser igual a la entropía del punto 1. Esos son mis dos datos que tengo del punto. Y de ahí tengo que sacar todo. Como tengo dos datos, puedo obtener todo el resto simplemente usando ecuaciones para despejarlo. Entonces, si yo conozco el volumen del punto 2 y conozco la entropía, vamos a usar la ecuación de la entropía para buscar una de esas variables. Por ejemplo, podemos buscar la presión. Entonces, la presión del punto 2 lo vamos a hacer con un root. Va a ser igual a un root entre. ¿Qué ecuación tengo? La ecuación de la entropía. Entropía de gas en T. ¿Cuál va a ser la T? A la T no la tengo. Entonces vamos a hacer un cambio para no volver a despejar T. Vamos a buscar la T del punto 2. Y acá vamos a poner este punto ahí. Ya me van a dar cuenta por qué lo hago. La SG está en T y P. Entonces, y en vez de la P vamos a poner la P reemplazada, ¿sí?, por la ecuación estable. Nuestra P se llamaba PRK. P.RK, que va a estar en función de T, que va a ser la incógnita, y B, que lo conozco, va a ser B.2. Ese va a ser mi SG. Y le tengo que restar el valor conocido de S, que es S.2. Y luego le digo cuál es mi incógnita nuevamente. Entonces le pongo un valor inicial de T, 320 Kelvin, y vamos a ver cuánto nos da. Fíjense que se demoró un poquito, porque ya cuesta el cálculo, 976 Kelvin de temperatura 2. ¿Está? Entonces, ya tengo la temperatura, ahora ya es más fácil. Voy a averiguar la presión. Perdón, 3.2 va a ser igual. ¿Se entiende lo que dice? 20.2 y B.2. Tenemos una presión bastante alta, como todo motor diésel, 73 atmósferas. Así que tenemos la B2, T2, P2, falta H2 y E2. El H2, que ya como tenemos T y P, calculamos muy fácil. H2 va a ser igual a H de gas, en T2 y P2. Y el E2 igual a E de gas, en T2 y B2. ¿Hasta ahí se entienden? Cualquier consulta, cualquier pregunta, me interrumpen. Así que pasamos al punto número 3, que sería esa transformación desde el punto 2, esa transformación a presión constante, en donde ingresa el Q, ¿vale?, el calor. Del punto 3, yo lo que conozco es que la P del punto 3 es igual al P del punto 2, porque es isobárico. Y después, ¿qué otra cosa con esto? El ejercicio me lo dice. Me dice que la temperatura después de la combustión dentro de la cámara alcanza los 1300 Kelvin. Así que la T del punto 3 es igual a 1300 Kelvin. ¿Ven? Y con esos dos datos voy a calcular todo el resto. Tengo la temperatura y tengo la presión. Puedo calcular el volumen molar del punto 3. Recuerden que todo esto es molar, que va a ser igual al volumen del gas de T3 y P3
Luego calculo la entropía del punto 3, igual la entropía del gas en T3, la entropía del punto 3, que es igual a la entropía del gas, también en T3 y T3, y la energía interna del punto 3, que va a ser igual a la entropía del gas, pero en T y B, ¿no? T3 y B3. Y así nos queda definido todo el punto 3 con todas sus propiedades. Por último, pasamos al punto número 4. Punto 4, el ciclo. En el punto número 4, lo que tenemos es una expansión isentrópica diabática, así que tenemos el Q va a ser igual a 0. Y lo que conocemos del punto 4 es que el volumen molar del punto 4 es igual al volumen molar del punto 1. Y como es isentrópico, la entropía molar del punto 4 es igual a la entropía molar del punto anterior, que es el punto 3. Así que conozco dos datos del punto 4. Para resolverlo, hacemos lo mismo que en el punto 2. Vamos a averiguar esa temperatura del punto 4 a través de un root y la ecuación de S. Vamos con la S de gas en T punto I y P, que lo vamos a expresar por la ecuación de estado, punto RK en TI y B punto 4. Luego a esa entropía le resto la entropía del punto 4, que ya es conocida, y le pido el valor de la temperatura. Va a tomar la temperatura inicial del otro, así que va a funcionar. Fíjense que ya me dio esa temperatura, 468 Kelvin. Entonces al tener T4, ya puedo calcular la P4, P.RK, T4 y B4. ¿Bien? Y el resto de las propiedades, que tenemos H del punto 4, H de gas en T4 y T4. La energía interna del punto 4. Gas 24 y B4. Miras. ¿Sí? Así que ya tengo E, H, S, P y B del punto 4. ¿Sí? Así que tendría definido todo mi ciclo mediante los puntos. ¿Hasta ahí está claro cómo calculo? Sí, profe. Bueno, digamos, todos estos cálculos que hacemos de los puntos son fundamentales para calcular lo que sigue, ¿no? Si tienen mal calculados los puntos, no van a poder encontrar los valores de los calores y de los trabajos que tenemos que calcular, y menos de la eficiencia. ¿Está bien? Así que ahora vamos a calcular los trabajos en cada etapa. Ya lo voy a poner. Vamos a poner en la etapa 1-2, vamos a sacar el trabajo molar 1-2, va a ser igual. Nosotros dijimos, para este caso nos va a quedar igual a menos delta E. ¿Está bien? Entonces va a ser menos, abro y cierro paréntesis, el delta E, que va a ser E2 menos E1. Igual a eso. Luego, en la etapa 2-3 también hay trabajo, nada más que ese trabajo es un trabajo a presión constante, o sea que nos va a quedar P.3 por ese delta B, B.3 menos B.2.
El P3 es lo mismo que ponga P2. O sea, acá podrían poder haber puesto P2, es lo mismo. Bien. Y por último, el trabajo, fíjense los signos, ¿no? El trabajo 1, 2 tiene signo negativo. El trabajo 2, 3 ya tiene signo positivo. Y el trabajo 3, 4, que va a ser igual a menos el delta E, que es E del 4, menos el E del 3. Y me queda positivo. Vamos a ver qué pasa con el trabajo neto. Trabajo punto neto, ¿no? Igual. Y ahí lo que hago es una sumatoria general. Trabajo 1, 2, más trabajo 2, 3, más trabajo 3, 4. Y me da ese valor. ¿Está bien? Si es un trabajo positivo, indica de que es un trabajo que está saliendo del ciclo, del sistema. ¿Está bien? O sea, como resultante de la compresión y la expansión, tengo un trabajo que da para que salga del sistema. O sea, lo está produciendo al entorno. Después, ¿qué pasa con los calores? Vamos a ver, el calor en la etapa 1, 2, aquí igual, a 0, porque esa transformación era adiabática. Luego tenemos el calor en la etapa 2, 3. Eso es un calor a presión constante. El calor a presión constante es igual a el delta H. Así que el calor 2, 3 va a ser igual a el H del punto 3 menos el H del punto 2. Y el calor 3, 4 también va a ser igual a 0, como en el 1, 2, porque también es una transformación adiabática. Así que con los calores nos queda solamente el calor del punto de la transformación 2, 3. Y para evaluar la eficiencia, me he quedado en el cálculo de la eficiencia, así que la eficiencia, como les decía, en este caso nos va a quedar el trabajo neto sobre, el trabajo neto producido sobre ese calor que incorporamos en la etapa 2, 3 en el ciclo para producir todo este trabajo. Así que nos queda el trabajo neto sobre el Q2, 3. Y nos da esa eficiencia como resultado del ciclo para esta configuración, del ciclo 10, ¿no es cierto? Quedó, a ver si quedó algo más para calcular. Esquematice el ciclo identificando. No, esto está todo listo. Bien, con eficiencia y todo. ¿Quedó claro cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Profe, le hago una consulta. Sí. Ese valor de la eficiencia de Sí. 0,666, ¿qué significaría? ¿Se puede decir algo en función del porcentaje? O... Claro, no, esto tiene un significado. A ver, esto es una máquina, ¿está bien? Y como toda máquina, tiene que obedecer a las leyes de la termodinámica, ¿está bien? Es una máquina que transforma una energía calórica, digamos, que ya pasó de la química, en energía mecánica. ¿Está bien? Entonces, está claro que tiene que dar menor que 1, obviamente, porque no va a poder producir más trabajo de la energía que está consumiendo, es imposible. Y por otro lado, también tiene que ser inferior a una máquina hipotética ideal, como sería la máquina de Carnot. ¿Está? O sea que nosotros, digamos, ese valor de eficiencia, para empezar, tiene que ser menor que 1, seguro. Ese va a ser su control como para ver a ver si está bien o no. ¿Queda entendido? Sí, profe, gracias. Dale. Bien, pasamos.